Si el derecho penal, en el derecho penal, el titular de la acción penal siempre va a ser el Estado, es la fiscalía la que persigue al delincuente o al presunto delincuente. Entonces el Estado interviene y por eso hace parte del derecho público. Las normas de derecho procesal son de derecho público, lo señala el mismo ordenamiento jurídico, el derecho internacional es de derecho público. Entonces ese gran grupo hace parte del derecho público. Y por otro lado, pertenece al derecho privado, aquellas ramas del derecho donde no interviene el Estado como una parte dentro del proceso. El derecho civil, cuando yo tengo un problema contractual relación con un contrato con alguien, un problema económico, el Estado no interviene, yo demando a ese particular para que me resuelva. En el derecho comercial, si tengo problemas de acuerdos comerciales con una empresa, ahí no interviene el Estado. El derecho laboral individual, las relaciones de trabajo con mi empleador, ahí no interviene el Estado y por lo tanto son de derecho privado. ¿Eso está claro? Sí, señor. ¿O alguien tiene alguna? Disculpe, ¿podría repetir derecho administrativo? El derecho administrativo hace referencia a las normas que utiliza el Estado para poder ejercer su función. Cuando el distrito va a imponerle una sanción a alguien por no declarar el impuesto de renta, por no declarar el IVA, por no declarar industria y comercio, para poder hacer o generar esa sanción tiene que realizar un procedimiento. Ese procedimiento es el derecho administrativo, está consagrado en el derecho administrativo. ¿Por qué es de derecho administrativo? Porque ¿quién te va a imponer la sanción? El Estado. El Estado distrito porque tú no pagaste impuestos. Entonces va a echar mano de su derecho. ¿Cuál es su derecho? El derecho administrativo. Y va a utilizar ese procedimiento para imponerte la sanción. Entonces, ¿quiénes son partes en ese proceso? Tú que te están imponiendo la sanción, a ti que te están imponiendo la sanción, que eres una persona natural de derecho privado, y el Estado, Distrito de Barranquilla, que es una persona de derecho público. Entonces, como el Estado está fungiendo como parte en ese proceso, entonces hace parte del derecho público. ¿Está un poquito más claro así? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, cualquier cosa que no vayan entendiendo, me preguntan, porque yo sé que para ustedes es un poquito complejo que yo les esté hablando cosas de derecho cuando ustedes, su enfoque es distinto a lo que ustedes están estudiando. Bueno, listo. Entonces, en el derecho, tanto en los distintos tipos de derecho que estamos viendo, el derecho tiene una característica. Cada área del derecho tiene dos divisiones, que es la parte sustancial. Ustedes ven el cursor cuando yo lo muevo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí se ve. Es la parte sustancial del derecho. ¿Qué es la parte sustancial? Donde están los derechos en sí. ¿Y qué es la parte procedimental? Donde está la manera de yo hacer efectivo ese derecho. Ejemplo. En el derecho civil, el artículo 2341 señala que todo aquel que genere un daño a otra persona debe repararlo. Ese es el derecho. Ajá, te dañaron algo y ahora ¿tú qué haces? Por sí solo ese derecho no genera nada. La otra persona estaría en la obligación de repararlo, pero si nadie lo obliga, no te lo va a reparar. Entonces, para eso es el derecho procesal. El derecho procesal te consagra una acción, un mecanismo material para que tú hagas efectivo ese derecho. Si alguien me estrelló mi carro cuando yo iba conduciendo y me estrella en el carro, esa persona, en virtud del 2341 del Código Civil, que es mi derecho sustancial, está en la obligación de repararme el carro. Pero si yo no lo demando a través de una acción procesal ante los jueces, esa persona no me va a pagar. Te va a decir, oblígame, no te pago, no tengo plata, no quiero, no me da la gana. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Demandarlo a través de la acción civil para que usted pueda ser resarcido. De la misma manera, todas las áreas del derecho son similares.
El derecho comercial tiene una parte sustancial donde están los derechos de los comerciantes, los títulos, valores, ejecutivos, todo. Y la parte procesal, que es la manera en cómo usted hace efectivo esos derechos de los comerciantes. La parte laboral, usted tiene... Profesor, un compañero, por favor, lo deje ingresar a la clase que no puede ingresar. Si le doy admitir todo, él automáticamente, todo el que se vaya conectando, debe ir conectado, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Profe. Listo. Listo, ya entraron. Entonces, de la misma manera que opera en el derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho laboral, opera en el derecho público, en el derecho constitucional y derecho administrativo. Por eso es que tenemos una parte sustancial en el derecho constitucional y una parte procesal en el derecho constitucional. Ejemplo, el derecho laboral. Usted tiene derecho a que solamente sean 8 horas de trabajo y de ahí para adelante usted debe, si el empleador quiere que usted trabaje más, le debe pagar horas extra. Usted tiene derecho a recargos nocturnos. Usted tiene derecho a un día de descanso. En el evento de que le violen esos derechos, por sí solo, si el empleador se los viola, no pasa nada. Si te paga menos del salario mínimo, por sí solo no pasa nada. Tiene que haber una herramienta para que usted pueda hacer efectivo esos derechos. ¿Cuál es esa herramienta? La herramienta procesal, la procesal laboral para que usted pueda solicitar ese derecho. ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe. Señor. Entonces, Claro. específicamente en el derecho constitucional, el que hable, habla y luego apaga el micrófono. Hablaron, participaron y luego desconectan el micrófono. Listo. Entonces, en el derecho constitucional tenemos lo mismo, una parte sustancial donde están los derechos y una parte procesal donde están las acciones para hacer material o darle cumplimiento a esos derechos. ¿Qué habíamos dicho ahorita? Que la Constitución se compone de dos partes. Una parte dogmática, que es donde están los derechos, garantías, libertades individuales, y una parte orgánica, que es donde está la estructura u organización de la administración del Estado. Dentro de esa parte dogmática la tenemos dividida. Derechos y las acciones procesales a través de las cuales vamos a hacer material el cumplimiento de esos derechos. Yo me imagino que alguien ha escuchado o ha oído sobre la acción de tutela. ¿Quién ha oído sobre la acción de tutela? Claro, es la más Sí. común, la que utilizan comúnmente. Sí, profesor. ¿Para qué sirve la acción de tutela? Para hacer valer un derecho, o sea, algo que la persona necesita en el momento, que necesita en el momento. Por lo menos yo cuando iba a tener a mi bebé, tuve que poner una acción de tutela contra la EPS porque no me querían atender. ¿Qué tipo de derecho estabas pidiendo? Lo que pasa es que me habían sacado de la EPS y ya yo estaba a punto de... Ese es el caso, pero ¿qué derecho te estaban vulnerando? Derecho laboral. No, No, es patria potestad. ese derecho laboral no era porque yo pagaba la EPS aparte, o sea, yo no estaba laborando, pero pagaba Tú aparte. tienes un problema con el parto de tu hijo, ¿qué derecho te están violando? La salud, La salud. derecho a la salud. Entonces, ese tipo de derechos son de carácter fundamental. ¿Por qué? Porque están en la Constitución, en una parte específica de la Constitución que dice derechos fundamentales. La Constitución, en esa parte dogmática, tiene una serie de derechos que son de rango constitucional. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los derechos tienen muchísimas clases y jerarquías. Entonces, hay derechos de tipo administrativo, hay derechos de tipo legal y hay derechos de tipo constitucional, que son los que están más arriba de todos esos tipos de derechos. Debido a que hay unos derechos que son de carácter constitucional,
tienen una prelación sobre los otros derechos y por lo tanto tienen una acción especial para hacerlos valer, que es la acción de tutela y es una acción rápida para que le resuelvan a una persona una situación especial, como por ejemplo la salud, la vida, la educación, derechos que en realidad la libertad, la igualdad, que ponen en peligro la esencia de ser de la persona. Y por eso hay una acción especial que se llama la acción de tutela. Entonces, del lado derecho, de este lado, tenemos esta serie de herramientas o de acciones que nos sirven para hacer cumplir los derechos que están en la Constitución, los derechos, la parte sustancial. Entonces, también tenemos algo que se llama la acción de cumplimiento. ¿Para qué sirve la acción de cumplimiento? La acción de cumplimiento nos sirve para poder hacer cumplir una decisión de la administración, un acto administrativo, una decisión del distrito, ejemplo, una ley inclusive. Acción de cumplimiento. Hay una norma que dice que en todas las, en toda empresa donde se atienda público debe haber una ventanilla especial ¿para quién debe haber una ventanilla especial? Preferencial para Discapacitado y tercera edad. Discapacitados y tercera edad. Eso lo dice la norma. Si usted llega a el banco, a Bancolombia, a la vivienda, y usted ve que no hay esa ventanilla para atención preferencial de personas discapacitadas, tercera edad y de especial protección constitucional, usted puede presentar una acción de cumplimiento para que un juez constitucional ordene a ese banco que cumpla esa norma. Para eso es la acción de cumplimiento. La acción popular es una acción que también es constitucional y nos sirve cuando se están transgrediendo derechos de orden público. Derecho al acceso a las vías públicas, a la salubridad, a la salubridad, a la construcción de edificaciones técnicas. Por ejemplo, usted está trabajando en una empresa y usted ve que AAA no tiene 2 meses que no recoge la basura que saca su empresa. Eso viola el derecho a la salubridad y seguridad pública, y eso es un derecho constitucional. Entonces usted tiene la acción popular para hacer valer ese derecho. Y esto es importante porque esto a ustedes les va a dar una visión amplia, porque ustedes no solo se van a limitar a ser contadores, porque contador es la profesión, pero puede que eventualmente terminen ejerciendo un oficio de gerentes de una empresa. Y el gerente de una empresa tiene que tener una visión amplia de qué es lo que va a hacer como el jefe o el director de ese sector comercial. Entonces, si se le presentan ciertas eventualidades, tiene que tener no solo las características contables, sino las características jurídicas para más o menos saber cómo va a manejar un cierto asunto, o por lo menos pedirle ilustración al jurídico de la empresa y entender qué es lo que le está manifestando el jurídico de la empresa. Entonces, una acción de grupo también nos va a servir para la transgresión de ese mismo tipo de derechos que acabamos de hablar en la acción popular, pero la diferencia es que aquí va a haber una indemnización, se va a poder pedir dinero económico por los daños que se generen a través de esa afectación. El mismo ejemplo de la AAA que no recoge las basuras y usted puede pedir el resarcimiento por la afectación de no haber recogido las basuras. Y el habeas corpus, que también es una acción constitucional, pero específicamente hace referencia, o habeas corpus significa dame el cuerpo. ¿Quién ha escuchado para qué sirve un habeas corpus? Es un procedimiento jurídico en el cual cualquier persona que ha sido arrestada puede decirle a un juez, interponerle ante un juez para que verifique la legalidad de su arresto. Creo que es así. Para eso sirve el habeas corpus. ¿Cómo es que es? Diga. ¿No eres Melanie? Sí. Micrófono.
Listo, yo también voy a calificar las participaciones en la medida en que las participaciones sean buenas. Listo, Merari, tienes una participación positiva, es la primera participación de la clase. Listo, entonces para eso va a ser el habeas corpus. Si a mí me detienen y a mí no me han resuelto mi situación jurídica dentro de las 36 horas siguientes a mi arresto, que es lo que se señala la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, entonces yo u otra persona puede interponer la acción del habeas corpus y que le va a caer a cualquier juez de la República, porque cualquier juez de la República es competente y va a determinar qué es lo que pasa y tendrá dos decisiones. O me saca de la cárcel por vencimiento de términos o no lo hace porque el procedimiento se ha ajustado a la ley. Bueno, en la misma línea de conversación tenemos el derecho procesal penal y el derecho penal. Entonces, así como habíamos dicho, las normas de carácter penal o los delitos van a estar en el Código Penal, pero si yo cometo un delito, de la misma manera, yo me robo algo, no pasa nada. Si usted no presenta la acción penal, a mí no me van a sancionar ni me van a meter preso, a menos de que sea un delito de carácter oficioso de investigación por parte de la fiscalía, como por ejemplo, si yo le robo a usted el celular y usted no me denuncia, no pasa nada. Pero si yo mato a alguien, la fiscalía sí tiene la potestad de iniciar la investigación por el homicidio, porque es un delito de carácter oficioso la investigación. De todas formas, aquí vemos esta misma situación donde tenemos los delitos de una parte y el procedimiento para hacer efectivo la transgresión de las normas penales en ese sentido. ¿Eso está claro? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro. Entonces, también tenemos el derecho civil. Habíamos dicho que tenemos unas normas de carácter sustancial. ¿Dónde van a estar esas normas de carácter sustancial en el derecho civil? En el Código Civil, que es distinto el Código Civil al Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso. Son dos cosas distintas. Me va a señalar, el Código Civil me va a señalar los derechos y el Código de Procedimiento Civil o General del Proceso me va a señalar la manera en cómo hago efectivo esos derechos. El Código Civil me va a señalar entonces 5 libros esenciales, que son los 5 libros por los cuales se regulan los derechos de las personas. Si tú tienes un problema conmigo como particular, ese problema va a estar enlistado en alguno de estos 5 libros. Por fuera de esos 5 libros, como particular, no vamos a solucionar ese problema. Entonces, nosotros podemos resolver ese problema conforme al derecho de las personas. No me han registrado, tengo problemas de nacionalidad, problemas de las personas. Bienes. Yo tengo una casa, mi casa tiene una pared medianera, tengo una palmera, la palmera bota unos cocos y le pegan al carro de la casa de la persona de al lado. Eso se regula por el derecho de bienes, hasta dónde llegan los derechos de bienes y todas esas situaciones. Las sucesiones. ¿Quién sabe qué es una sucesión? Yo lo he escuchado principalmente cuando una persona fallece, se hace una especie de procedimiento para que sus bienes pasen a su familia o a los principales beneficiados, cuando no deja una herencia o cuando no deja algo escrito. Exactamente, eso es la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Es la transmisión de la herencia del decuyus o causante hacia los herederos. Catalán Mayra. Listo. Entonces, vienen las obligaciones, los problemas de
todo aquel tipo de obligación que se genere por un contrato o cualquier otra situación y los contratos propiamente dichos. Entonces, si somos personas naturales, cualquier tipo de problemas que yo tenga con los 40 personas de este curso se va a regular a través de estos 5 aspectos. Por fuera del Código Civil, yo no voy a resolver problemas con ustedes porque el Código Civil enlista todas las situaciones problemáticas entre una persona natural y otra. Sin embargo, si usted es un comerciante, una empresa, una persona jurídica, entonces los problemas que usted va a tener, aparte de los que se le pueden presentar en el Código Civil, van a ser problemas mercantiles. Entonces esos problemas mercantiles usted los va a resolver conforme al Código de Comercio, cuya parte sustancial está en el Código de Comercio y la parte procedimental es el mismo Código General del Proceso o el de Procedimiento Civil. Entonces, como comerciante, como empresa, si ustedes están empleados como contadores de una empresa, los problemas que ustedes les van a suscitar van a estar enlistados en este libro. Los comerciantes y sus asuntos de comercio, las sociedades comerciales, los bienes mercantiles, las obligaciones mercantiles, la navegación y los procedimientos. Entonces, ahí tenemos esas dos situaciones. Los derechos que están en el Código Civil y los derechos que están en el Código de Comercio, que son los derechos que ustedes le van a dar aplicación cuando ustedes tengan alguna situación en su empresa. El derecho laboral, que está dividido en el derecho laboral individual, el colectivo, la seguridad social y los riesgos profesionales. Bueno, el derecho administrativo, como habíamos dicho, es una clase de derecho a través del cual la administración ejerce sus facultades para poder desarrollar su objeto. ¿Qué facultades son esas? La facultad disciplinaria, cuando... Listo, ya te muestro la diapositiva anterior. En el derecho laboral también está estructurado de la misma manera. Tenemos un derecho sustancial, aquí están los derechos, como les había dicho, y aquí está la parte procesal. Pero el Código Laboral tiene un código de procedimiento laboral, que es distinto al Código Sustantivo del Trabajo. Uno es para las acciones y el otro es para los derechos como tal. Ese Código Sustantivo del Trabajo regula 4 situaciones y 4 situaciones es lo que se les puede presentar a ustedes. Si yo los contrato a los 40 de este curso para que trabajen en mi oficina, cualquier vaina que ustedes les vaya a pasar en mi oficina laboralmente están reguladas en estos 4 libros del Código Laboral. El derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo, la seguridad social y los riesgos profesionales. Fuera de eso no hay nada que les pueda pasar con su empleador como empleado privado. ¿Eso está claro? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, claro, profesor. Entonces, el derecho administrativo, que es la manera en cómo la administración ejerce sus facultades o su campo de actuación, está dividido en el derecho disciplinario, que es cómo la administración sanciona a sus servidores por su mala conducta. El derecho fiscal, que es cómo les quita el dinero a sus servidores cuando hayan cometido conductas contables, es decir, que hayan hurtado dinero de la administración, hayan dado lugar a condenas por mala conducta y al Estado le haya tocado pagarle a particulares, es decir, fiscal, por eso se llama fiscal, de fisco, de dinero. El derecho aduanero, de cómo la administración coloca normas para poder traer mercancía del exterior y nacionalizarlas, y el derecho tributario, que hace referencia a los impuestos, a los tributos, a los gravámenes que están al interior del país. Entonces, esencialmente, esas son áreas que regula el derecho administrativo, entre otras.
Entonces, en el derecho tributario, que es una materia que ustedes van a ver también en el desarrollo de su carrera como contadores, como ya les había dicho, ese derecho tributario está dividido en tres partes. En una parte general o teoría del derecho tributario, una parte sustancial que son los tributos como tal, que se dividen en tributos del orden nacional, en los tributos departamentales y en los tributos municipales. Y en una parte procesal también, porque todo lo que estamos viendo tiene una parte de derechos o parte sustancial y una parte procesal. Entonces, esta parte procesal también nos va a poner en comunicación de cómo la administración hace efectivo el cobro de los tributos a cada uno de los ciudadanos, porque para eso hay un procedimiento, tanto para pagarle a la administración o al Estado, como para que el Estado le cobre los impuestos a cada administrado. Entonces, en esa parte ustedes van a ver lo que es la hacienda pública, la ubicación del derecho tributario, las relaciones del derecho tributario, la definición del derecho tributario, la clasificación de los tributos, que son, esto es otra materia que es muy bonita, pero para poder entenderla, cuando la vayan a dar, hay que estar claros en la parte del derecho constitucional y saber un poquito de derecho administrativo. Entonces, cómo se extinguen las obligaciones tributarias, cómo excepcionalmente el presidente puede crear un impuesto, las clases de impuestos, los fines del impuesto, y los tributos del orden, la parte especial que hace referencia a los tributos del orden nacional. De manera general, los contadores en las empresas los terminan contratando para que les haga el impuesto de renta a las empresas y les termine resolviendo los problemas con el impuesto del IVA, que son los dos impuestos más de más fluido que hay. Y para que terminen estableciéndole los procedimientos de retención en la fuente a las empresas. Entonces, esto es importante que ustedes los tengan en cuenta. Los tributos del orden departamental y los tributos del orden municipal. Listo, entonces, en relación con la constitución política, habíamos dicho que entonces está dividida en dos partes. Tenemos una parte dogmática y una parte orgánica. Así como el cuadrito está un poquito más claro. Sí, sí, profesor. Sí, señor. Listo, entonces. Sí, claro, está perfecto. La parte dogmática, como habíamos dicho, aquí vamos a tener derechos, principios, libertades, garantías y la parte procedimental para hacer efectivos esos derechos, libertades, garantías individuales. Entonces tenemos el preámbulo, los principios y los derechos. Pero aparte de eso vamos a tener el procedimiento para poder hacer efectivos estos derechos, porque vuelvo y pregunto, ¿qué pasa si ustedes tienen el derecho y lo quieren hacer cumplir? ¿Qué necesitan para hacer cumplir un derecho? Una acción de tutela. Una acción, un procedimiento. Y será la acción de tutela si es un derecho fundamental. Dependiendo del tipo de derecho, entonces será el tipo de acción. Si nos están transgrediendo un derecho fundamental, entonces es la acción de tutela la procedente para poder hacer efectivo ese derecho. Pero el derecho en sí no me sirve para absolutamente nada si no tengo una acción que me materialice el contenido efectivo de ese derecho. Y esta parte orgánica, la parte orgánica, por eso se llama orgánica, de órgano, brazos, piernas, cabeza, pulmón, oído, esos son los órganos. Así como ustedes tienen dos ojos, nariz, boca, pulmón, oídos, el Estado también está estructurado de una forma. Entonces el Estado, de manera genérica, se compone de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿El legislativo qué hace? ¿Quién me dice qué hace el poder legislativo? No es aquel que se encarga de las normas, el cumplimiento de ellas también. Se encarga de la expedición y la elaboración de las normas. El legislativo tiene dos funciones, la reforma de la Constitución y la producción normativa de leyes.
Esas son las dos funciones esenciales. Tiene otras funciones de control, pero las dos funciones esenciales son modificar la Constitución y hacer las leyes. ¿Quién es el legislativo en Colombia? El presidente. No, el presidente es el ejecutivo. El presidente está aquí. El Congreso, no. El Congreso Los senadores. y la Cámara de Representantes. El Congreso de la República, que está compuesto por ¿quién? La Cámara de Representantes. Por los senadores. Los senadores. Senadores y Cámara de Representantes. Senadores y Cámara de Representantes. Y el Poder Judicial, que está compuesto por ¿quiénes? Los jueces. Por los jueces de la República. Entonces, esta va a ser la división de la estructura general del Estado. Esto que ustedes ven acá, que dice órganos electorales de control, procuraduría y contraloría y mecanismos de participación, teóricamente son órganos independientes, pero estos no son ningunos órganos independientes, sino que estos van aquí, en el Poder Ejecutivo, porque estos dependen económicamente del dinero que manda el Poder Ejecutivo. Desde un punto de vista formal, tendrían una independencia, pero todos dependen del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? La Contraloría, las Contralorías departamentales o municipales no tienen personería jurídica, ellas están adscritas o al distrito de Barranquilla o a la gobernación. Por eso que ustedes ven Contraloría Distrital de Barranquilla y primero ven el logo del distrito y después el de la Contraloría o el de la gobernación de la Contraloría, porque no tienen personería jurídica y eso los hace que estén aquí en la rama ejecutiva. Listo, entonces, para lo principal tenemos esto. La Constitución política se divide en la parte dogmática y en la parte orgánica. En la parte dogmática tenemos los derechos y en la parte orgánica tenemos esto. Cómo está estructurada el Estado colombiano, que tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Listo. Entonces, la parte dogmática tiene un preámbulo, unos principios fundamentales, unos derechos, deberes y garantías. El tema 1. Entonces, nos corresponde hablar sobre el derecho constitucional. Y aquí vamos a hacer un recuento desde el tema 1 hasta el tema 7 y del tema 7 en adelante nos metemos ya con la Constitución en específico. Pero para que ustedes puedan entender bien la parte de la Constitución es necesario que veamos las bases sobre las cuales se fundamenta la Constitución, porque cuando vayamos a ver la Constitución ya vamos a ver un bloque normativo, es decir, normas que están escritas, pero para poder entenderlas necesitamos saber de dónde viene el principio o los fundamentos de cómo se crearon esas normas. Entonces, el derecho constitucional es una rama del derecho público que le corresponde el estudio de la estructura del Estado. Eso ya lo habíamos dicho. Es una institución que nos ayuda a poder ejercer un control en relación con el poder omnímodo del Estado. ¿Qué es omnímodo? El poder de todo. El Estado tiene la posibilidad de hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas, tiene las instituciones, fue creado como un órgano coercitivo para poder obligar a las personas a que hagan las cosas. Entonces, frente a ese poder de coerción, se necesitan unas reglas para poder limitar el ejercicio del poder. Entonces, el derecho constitucional tiene unas características donde el Estado va a poder ejercer poder en relación con toda la comunidad, con todos. Y precisamente las normas nos ayudan a poder controlar de manera legal ese ejercicio del poder. Entonces, el derecho constitucional puede abordarse desde tres aspectos. El primer aspecto es las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, que ya lo habíamos dicho. Yo como administración, como alcalde, como gobernador, como presidente, y los ciudadanos, cómo yo regulo esas situaciones. Entonces, los gobernantes son quienes nos señalan los caminos y la manera de lograr el bien común. Y en virtud del derecho, nosotros debemos aceptar y cumplir las normas que nos señalan los gobernantes.
también lo podemos ver desde la determinación de lo que es bueno para la sociedad. Entonces los gobernantes nos van a señalar o nos van a instruir sobre lo que se considera el bien común. ¿Por qué bien común? Porque hay dos tipos de bienes, el bien individual o mi interés individual como persona y el bien común para todas las demás personas. Entonces, ¿hacia qué va enfocado el derecho público y el derecho administrativo? ¿Quién me dice? ¿Qué se busca con el derecho constitucional? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué buscamos con el estudio, con la materialización del derecho constitucional? ¿Qué finalidad tiene? Su finalidad es el bien común. Lo estamos viendo en la pizarra. El bien común. Entonces, otra de las formas de cómo vemos el derecho constitucional es a través del reconocimiento total del hombre por el hombre. ¿Eso qué significa? Hoy en día nosotros tenemos la creencia de que todos nacemos con derechos y todos vamos a ser tratados de la misma manera y que siempre ha sido así, pero en realidad no siempre ha sido así. Con anterioridad a la Revolución Francesa en 1789, las personas tenían unas grandes limitaciones a sus derechos, inclusive carecían de muchos derechos. Es con la proclamación de los derechos civiles del hombre y del ciudadano a partir de 1789 donde se hace un reconocimiento total de los derechos del hombre. Por el solo hecho de nacer, que se te garantice la vida, que se garanticen unos derechos especiales, la libertad sobre todo, la vida y la libertad, de que no te puedan meter preso, de que no puedas ser esclavo solo porque naciste esclavo o solo porque una persona no te quiera ver vivo y no se te garantice eso, de que el rey quiera verte muerto. Entonces, eso es una de las grandes conquistas o uno de los grandes logros del derecho constitucional. El reconocimiento total del hombre por el hombre. Entonces, vemos lo que estábamos hablando de que el derecho constitucional parte de la posibilidad de hacer una coexistencia entre el poder del Estado y la libertad individual de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Quién entiende esa partecita de la coexistencia entre el poder del Estado y la libertad individual de los ciudadanos? ¿Qué debe entenderse por eso? Que el Estado no nos debe gobernar a su antojo. No. Disculpe, repita la pregunta. ¿Cómo debe entenderse la coexistencia? Consiste en organizar en el marco del Estado-Nación una coexistencia del poder y la libertad, del poder del Estado y la libertad de los ciudadanos. Pues se debería entender por ello que tanto los gobernantes como los gobernados tienen lineamientos y parámetros que se deben regir por eso, como bien común, es decir, ninguno puede exceder brutalmente del otro. Exactamente. Cada uno tiene unos derechos y unas competencias. Entonces, el Estado tiene unos derechos coercitivos en relación con los ciudadanos. Pero los ciudadanos también tienen unos derechos y unas libertades. Entonces debe coexistir el poder del Estado y las libertades individuales de cada persona. Mis derechos como ciudadano y las obligaciones y derechos del Estado como un agente que organiza a toda la sociedad. Entonces debe existir esa mediación entre mi libertad y el poder del Estado. Y esa teoría, ¿cómo se origina o a partir de qué se origina? Se origina a partir de la Revolución Francesa de 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando se genera este proceso de independencia por las decisiones de los monarcas franceses que venían siendo perjudiciales para la población francesa, primero con el rey Luis XIV, que fue el que se autoproclamó, el que emite la célebre frase «L'État c'est moi», o «el Estado soy yo». Luis XIV, no sé si alguien se vio la película del Hombre de la Máscara de Hierro y es viejita, es con Leonardo DiCaprio.
La de los Tres Mosqueteros. ¿Alguien se vio esa película? Sí, claro. Sí, profe. Bueno, ese Luis de la película es Luis XIV, que es el rey más déspota y despiadado que pudo haber en Francia, y fue el que inicia o pone las piedras fundamentales de las monarquías absolutistas, de la monarquía absolutista en Francia, y empieza a generar un proceso de mala administración hasta que la gente en Francia literalmente se mama de la administración de los reyes. Y uno de los detonantes de la Revolución Francesa es la falta de pan, la falta de comida, el frío y las faltas de condiciones laborales y el sobrecosto de los impuestos, porque para que el Estado funcione necesita que sea recaudador de impuestos, que la gente que produce algo le tributa al Estado para que el Estado pueda funcionar. Entonces, en virtud de un excesivo cobro de impuestos por parte de la administración francesa, o falta de buenas políticas públicas, falta de comida, falta de pan, condiciones climáticas como el frío, se empieza a generar una serie de situaciones que para los ciudadanos era insoportable, y empieza a tejerse una inconformidad en contra del rey, que es en 1789, con el reinado de Luis XVI. ¿Alguien sabe cómo murió Luis XVI? En la guillotina, ¿no? En la guillotina. Luis XVI era el rey de Francia cuando se produce la Revolución Francesa. Se generan todos estos problemas de orden social. Y bueno, los próceres de la independencia francesa generan todo este movimiento, y su estandarte de guerra era libertad, igualdad, fraternidad, que finalmente van a terminar convergiendo en los derechos y garantías de las personas, porque en realidad eso era lo que ellos estaban peleando, que ese poder absoluto del Estado tuviera una coexistencia con las libertades individuales de cada persona, que el Estado no hiciera lo que le diera la gana. Entonces, luego de que el pueblo gana esa revolución contra el Estado, que muchos fueron encarcelados en la cárcel de la Bastilla, que hoy en Francia, en París, solo hay un monumento y hay algunas ruinas subterráneas en la Bastilla, que era una prisión política para aquellos que hacían la revolución en contra del Estado. Luis XVI termina ejecutado con la guillotina, y su esposa María Antonieta, que también termina ejecutada en la guillotina. Este proceso de la Revolución Francesa va a ser la piedra o base angular para todos los procesos independentistas de la América. El proceso independentista de Colombia y todos estos países de América, su pensamiento va a estar fundamentado en la independencia, en los derechos y garantías individuales de la Revolución Francesa. Otro de las herramientas que nos da la historia para determinar las garantías y libertades de los derechos es la Revolución Inglesa en 1689 y la Revolución Norteamericana en 1776. Y aun cuando estas fueron anteriores a la Revolución Francesa, es la Revolución Francesa la que marca históricamente un antes y un después en relación con los derechos individuales y del hombre, por lo menos para el derecho continental. Entonces, aquí vamos a ver que esta Revolución Francesa nos va a señalar una limitación a los poderes absolutos del rey. De ahí para adelante el rey ya no puede hacer lo que le dé la gana, no puede ejecutar personas, como ustedes ven en las películas, bueno, ejecútenlo, sí,
Antes de la Revolución Francesa era perfectamente posible bajo la teoría del état c'est moi o el Estado soy yo, pero con posterioridad a la Revolución Francesa, y por eso es tan importante, y bajo la Constitución de nuevos derechos y la elaboración de una verdadera Constitución, porque ¿qué es una Constitución? ¿Quién me dice qué es una Constitución y para qué sirve una Constitución? ¿Dónde están las leyes que rigen un Estado? Es muy genérico, algo más específico. Digamos que es el mecanismo que tiene uno como persona para salvaguardar sus derechos. Está más acercado. La Constitución es una herramienta que se crea con una finalidad de limitar los poderes del Estado y tener algo que se llama el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? De que nadie haga algo que está por fuera de la ley. Si no lo dice la ley, no lo puedes hacer. Si la ley no dice que usted puede cobrar 50 pesos de impuestos, sino solamente 10, usted solamente debe, como administración, debe cobrar 10, no puede cobrar 50, porque la ley no dice eso. Eso es el principio de legalidad. Que todos hagamos como burros y exactamente cumplamos lo que dice la norma. Usted no puede hacer cosas que estén por fuera de la norma porque eso generaría arbitrariedad por parte de la administración, es decir, por parte del Estado. Que un policía no siga el procedimiento como debe hacerlo y lo capture y lo meta preso, eso viola el principio de legalidad. Por eso es tan importante los derechos constitucionales. Pero no solamente, entonces tenemos por un lado el cumplimiento del principio de legalidad para la Constitución. Pero ¿cómo hacemos cumplir ese principio de legalidad? Con una clara y definida separación de poderes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Listo. Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Esos son los tres poderes que hacen parte de la estructura o la organización del Estado. Si esos tres poderes no están claramente separados, no hay Constitución materialmente, por más que tengas un libro en la mano que diga Constitución Política de Colombia. Si no hay una separación clara entre esos poderes dentro del Estado, no tienes materialmente una Constitución. La podrás tener formalmente porque tienes un libro que dice Constitución, pero materialmente no la hay porque no hay una separación de poderes. Por lo tanto, no hay un control de los poderes de la administración y no tienes Constitución. Entonces, esa Constitución nos va a servir como unos parámetros de estructura y derechos que hacen referencia a la limitación de los derechos del Estado hacia los particulares y la estructura del funcionamiento del Estado. Entonces, vale resaltar que en el proceso de formación del derecho constitucional moderno se evidencian los principios básicos. Entonces tenemos la soberanía popular, ojo, el origen contractual del poder, que lo vamos a explicar posteriormente, la supremacía de la ley, la supremacía del derecho natural sobre el derecho positivo y la legitimación de la resistencia contra el poder despótico. ¿Esto qué es? Lo que venimos hablando. El ejercicio arbitrario del poder del rey frente a la resistencia de los derechos individuales de las personas. Tema 2. Entonces, aquí en este tema 2, Mayra levantó la mano. ¿Qué dice Mayra? Profe, qué pena, no puedo ver la pantalla de su computador. No sé si es un problema mío o alguien más tiene un problema. No sé, Mayra. Yo la veo normal. Ustedes no pueden ver la diapositiva. Yo sí la veo. Yo la veo normal. Sí se ve. Yo también la veo. Ok, debo ser yo. Voy a revisar un momento. Vale. Bueno, listo. Entonces ya vimos el tema 1. Recapitulando el tema 1, entonces tenemos el origen del derecho constitucional, que nos hace referencia a la limitación del poder del Estado en relación con las garantías individuales de las personas y que nos sirve para estructurar una separación clara de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para un funcionamiento y que tenga Constitución y las libertades y garantías individuales de las personas. ¿Eso está claro? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profesor.
Listo. Entonces vamos al segundo tema. ¿Cuál viene siendo el segundo tema? ¿Cuál viene siendo el segundo tema? El concepto de Estado. Entonces, esto apréndanselo, repítanlo en la noche cuando estén durmiendo. El Estado es la nación jurídica y políticamente constituida sobre un territorio que hace uso de un poder llamado soberanía. Eso es el Estado. Esa definición los va a acompañar a ustedes hasta el final del curso, porque en cualquier momento cojo a Ronald Enrique y le pregunto, Ronald, ¿qué es el Estado? Es un conglomerado social, político y jurídico constituido sobre un territorio determinado. ¿Sí me escuchó? Sí, te estoy escuchando. Bueno, el Estado tiene esa definición. ¿Cuál es la definición? Que tiene 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos o quién me dice los 3 elementos de la definición de Estado? Que están ahí. Tengo una pregunta. Social, político y jurídico. Más o menos. La pregunta Social, política y jurídicamente la pregunta constituido. que me iban a hacer. Profesor, se supone que cada estado tiene su soberanía, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber si no hay manera de que algún estado se vea violado, o sea, se vea violada su soberanía por parte de otro estado, o por parte, por ejemplo, de unas organizaciones como sería la ONU. O Claro. quisiera saber. Claro que sí, porque es que el Estado, y ahí vamos a la pregunta. Para poder responderte, respondo la otra pregunta. El Estado tiene 3 elementos, que son la nación, que vienen siendo las personas, el territorio, el espacio físico, y la soberanía, que es el poder que ejerce esa nación sobre ese territorio. Esos son los 3 elementos. A falta de uno de esos 3, no hay Estado. Sí y solo sí tienen que configurarse esos 3 elementos para que exista Estado. Estos que vuelven a entrar, ¿es que la plataforma los saca o qué? O no han entrado o están tarde? Bueno, miren, la idea es que cuando nos conectemos los viernes a las 6:30 todos estemos puntuales, porque ya se han dado cuenta de que yo abarco bastante material en 5 o 10 minutos que se pierdan de la clase. Eso es muchísimo material que se pierde. Y después van a estar... Profe, disculpe. Cuéntame. Es que cuando algún estudiante se sale es porque se le va el internet, entonces Zoom automáticamente lo saca de la plataforma. Ah, bueno, bien. Listo. Entonces tenemos esos 3 elementos. El Estado está compuesto por la población, el territorio y la soberanía. Claro que se puede violar la soberanía, territorio, poder o soberanía, los habitantes y el territorio. Estos son los 3 elementos. Tomen una foto, mírenlo, analícenlo, medítenlo, porque esto es lo que vamos a ver en el tema 2. Entonces, empezamos con la población. Pero para resolver la pregunta, cualquier persona que no sea nacional y entra a territorio colombiano o de otro territorio está violando la soberanía de ese Estado. ¿Por qué? Porque está infringiendo las normas. La soberanía es el ejercicio del poder y como ejercicio de poder yo dicto normas y digo, aquí no entra nadie sin mi permiso. Y si yo entro sin tu permiso a tu Estado, porque tú eres el presidente, entonces yo estoy violando la soberanía de ese Estado del cual tú estás rigiendo o estás dirigiendo. Entonces, puede ser la ONU, puede ser otro Estado, puede ser vecino o de otra parte. Si entra sin el consentimiento de ese Estado, está violando la soberanía desde un punto de vista material. ¿Está clara la pregunta, la respuesta? Sí, está claro. Gracias. Perfectamente. Listo. Entonces tenemos como primer elemento la población. ¿Quién me da la lectura de la población?
¿Quién me regala la lectura de la población? Conformación. La población está conformada por todos los habitantes de un estado, permanentes o transeúntes, nacionales o extranjeros. Están sometidos a la Constitución y a la ley. En Colombia, así lo establece el artículo 4 de la Constitución Política. Es importante anotar que existen algunas diferencias en cuanto a los derechos que disfruten unos y otros dentro del Estado. Los nacionales son las personas de un estado que han nacido dentro de su territorio o aquellas que, habiendo nacido fuera de él, han solicitado y obtenido la nacionalización por alguno de los medios por escrito para el efecto, por nacimiento o por adopción. Listo, alguien me está pidiendo que remita la diapositiva pasada. Aquí está. ¿Qué dije en la diapositiva pasada? Que el Estado, no el Estado colombiano, cualquier Estado, porque es que lo que yo estoy hablando aquí no es algo que solamente aplica para Colombia, aplica para todos los estados, es algo genérico, es un derecho inherente a todas las naciones. El día que usted quiera presentar un examen de nacionalidad en Estados Unidos, en España, le van a hacer estas preguntas. Acuérdese de lo que yo le estoy explicando, lo que el profesor Mesa dijo en su clase de Derecho Constitucional, eso es lo que me van a preguntar en un examen de nacionalización. Entonces, el Estado tiene 3 elementos: territorio, poder, soberanía. Si no están esos 3, no constituye Estado. ¿Eso está claro? Sí, señor. Entonces, la población es algo genérico, pero la población está dividida, tiene unas subdivisiones. La población es todo el mundo, la gente que habita el país y que están sometidos a las normas, pero hay diferentes tipos de población. Los primeros son los nacionales, que son las personas de un estado que han nacido dentro de su territorio o que han adquirido la nacionalidad aun cuando no hayan nacido en el territorio. ¿Eso qué les permite? Hacer pleno uso del ejercicio de derechos civiles y políticos. ¿Eso cómo se come o qué significa? Listo. Hay 2 tipos de derechos. Los derechos civiles, que hacen referencia al uso de potestades como comprar, vender, montar empresa, poder hacer préstamos. Esos son derechos de carácter civil, porque tienen que ver con el dinero, la movida, cómo me relaciono yo con otras personas. Pero hay otro tipo de derechos que son los derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos políticos? Poder elegir, ser elegido, votar. Esos son los derechos que hacen referencia a los derechos políticos. Entonces, los nacionales tienen la posibilidad de ejercer esos 2 tipos de derechos. Entonces, ¿qué se entiende por nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo jurídico y anímico que relaciona a una persona con ese estado. Ahora bien, ¿cómo obtengo yo la nacionalidad o cómo se obtiene la nacionalidad de manera genérica a nivel internacional? Existen 3 criterios. ¿Cuáles son esos 3 criterios? El ius sanguinis, el ius soli y el ius domicili. Esos son los 3 y solamente 3 criterios a nivel internacional con los cuales se obtiene la nacionalidad. ¿Quién me explica el ius sanguinis? Cuando es hijo de padre y madre natural del mismo país, o cuando haya nacido en el extranjero. ¿Y entonces qué significa ius sanguinis? Profe, pienso yo que es lo mismo que pasa, un ejemplo, cuando 2 personas, por lo menos alguien colombiano y alguien del extranjero tienen un hijo en común, esta persona tendrá automáticamente la nacionalidad de ambos padres. Por lo menos en el caso de una persona de Estados Unidos con una persona de aquí, la persona, si tienen el hijo, así sea en Estados Unidos o en Colombia, él tendrá la nacionalidad extranjera por parte de su padre. Más o menos, pero no imaginar. El ius sanguinis es el derecho a la sangre. Derecho a la sangre, exactamente. La persona es nacional de ese país porque su padre es nacional. Si mi papá es español y yo nací en Colombia, yo tengo derecho a la nacionalidad española por el derecho de sangre, porque yo llevo sangre española porque mi papá es español. Eso es ius sanguinis, derecho de sangre. El ius soli. ¿Quién me explica qué es el ius soli?
Es el derecho del suelo. Derecho de suelo. ¿Y a qué hace referencia el derecho de suelo? Por lo menos, o sea, no importa la nacionalidad que tengan los padres, si el bebé nació por lo menos en Estados Unidos, ya tiene la nacionalidad de allá de Estados Unidos. Exactamente, derecho de suelo, derecho de territorio. La persona tiene la nacionalidad en el lugar donde nace. Si yo nazco en Kuala Lumpur, entonces yo soy nacional de Kuala Lumpur porque nací en Kuala Lumpur. Si nací en Estados Unidos, soy americano, soy estadounidense porque nací en... Pero, profe, si no estoy mal, no todos los países tienen permitido el ius soli. Creo que no todos. Estos son... ya tú me estás hablando de competencias internas de cada país, que de pronto puedan hacerle una reforma a la constitución del país y prohibir un derecho que es inherente a todos. Eventualmente podría suceder lo que tú dices, que en Estados Unidos se prohíbe el ius soli y de un momento en adelante ya las personas que nazcan en Estados Unidos no puedan ser nacionales de Estados Unidos porque no nacieron allá, pero tocaría hacer una reforma constitucional. Si no existe esa reforma constitucional, este es el derecho inherente a todos los países. Como decir, las normas de carácter internacional en relación con el mar territorial, la plataforma continental, el espacio aéreo, son normas que son generales a todos los países. Tú como Venezuela no puedes decir que tu mar territorial es más largo o más ancho que el de Colombia. Son unas normas estándares que rigen para todos los países. Y la única posibilidad que habría de que existan diferencias es si se ha celebrado un tratado de carácter internacional. En el caso del ius soli, la norma general es que todo el que nazca en un país es nacional de ese país, a menos de que exista una reforma constitucional o una norma específica que excluya esa norma del ius soli. Ejemplo, hay algo que se llama el ius cogens. ¿Sí saben qué es el ius cogens? No, yo no, pues. No. El ius cogens es el derecho inherente a la vida, a que toda persona que nace se le debe garantizar o respetar el derecho a la vida y nadie lo puede violar. Todos deben respetar el derecho a la vida. Yo no te puedo matar porque sí, o si cometiste un delito, yo tampoco te puedo matar, porque se garantiza el derecho del ius cogens que parte de la Revolución Francesa en 1789. Pero hay países que excluyen esa garantía general del derecho, porque es una garantía general del derecho, y dicen que ellos sí pueden matar personas. Un ejemplo, en Estados Unidos existe la pena de muerte. Y China también. ¿Y en dónde? En China. China. Y en China. Entonces, Ahí se utiliza el ius puniendi. ellos excluyen esa garantía que es inherente a los derechos de las personas, pero porque ellos están emitiendo una norma. Pero si no emitieran esa norma, ellos deberían respetar estas garantías que son inherentes a todas las personas. Así como una persona tiene derecho a que se le respete la vida de manera genérica, si una persona nace en un país de manera genérica, tiene derecho ¿a qué? A que sea nacional de ese país, a menos de que saquen una norma ese país específicamente donde excluye ese principio general de derecho. Porque el ius sanguinis, el ius soli y el ius domicili son principios generales del derecho que pueden terminar siendo adaptados a través de una norma específica en ese país. ¿Está más claro así? Sí, señor. Sí, gracias. Sí, señor. Listo. ¿Quién me habla del ius domicili? Cuando, por ejemplo... ¿Qué es el ius domicili? Derecho al Como por domicilio. Derecho al domicilio. ¿Y a qué hace referencia? O como por ejemplo que yo viviera en España y soy colombiana, ya tengo bastante tiempo viviendo allá, yo tengo derecho a la nacionalidad por tener tantos años y sin haber incumplido ninguna ley allá en ese país. Exactamente, eso es el ius domicili. Pero no tanto por vivir allá, sino también por tener un domicilio o una casa adquirida. Residencia legal, prácticamente. Sí, ahí ahora vamos a hablar de los extranjeros y cuáles son. Eso es como la green card, profesor. No hablen todos al tiempo.
Yo digo que en Estados Unidos hay algo llamado la green card. ¿Es eso? En Estados Unidos te dan un domicilio después de cumplir ciertos requisitos de permanencia, de haber comprado bienes, de demostrar una capacidad económica. Bueno, son una serie de requisitos, pero hace referencia a este criterio del youth domicile. Entonces, en Estados Unidos podemos ver una aplicación de estos tres criterios. Si yo me caso, si yo tengo un hijo con una americana, entonces y nace en Colombia por el ius sanguinis, mi hijo es norteamericano. Si tengo un hijo con una colombiana y mi esposa da a luz en Estados Unidos por el ius soli, mi hijo es americano. Y por el ius domicili, si yo tengo 10, 15, 20 años de estar viviendo en Estados Unidos, mi hijo... Son 16. Bueno, no preciso cuál es la norma específica para la nacionalidad en Estados Unidos. Yo puedo solicitar la nacionalidad luego de cumplir esa serie de requisitos de estar ahí como residente en Estados Unidos. Entonces, a eso hace referencia esos tres criterios. Entonces, los nacionales colombianos se pueden dar de dos maneras. Los primeros por nacimiento, vamos al criterio del ius soli, donde hayan sido padres o madres naturales colombianos, nacidos en territorio natural o por adopción. ¿Cuáles son por adopción? Los hijos de padres o madres extranjeros colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera, o que siendo hijos de extranjeros, algunos de sus padres estuvieran domiciliados en la República al momento del nacimiento. Entonces, el artículo 96 de la Constitución Política nos va a incluir estos tres criterios, el ius sanguinis, el ius soli y el ius domicili. Entonces, aquí tenemos a los extranjeros. ¿Quién me regala la lectura de los extranjeros? Los extranjeros son los habitantes de un país que carecen de la nacionalidad del Estado. Por regla general, disfrutan de los mismos derechos civiles de los nacionales. Derechos civiles. Por razones de orden público, la ley podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder... Para ahí, habíamos dicho que entonces los nacionales tienen derecho a ¿qué? A los dos, tienen la posibilidad de ejercer ¿qué? Dos derechos, los derechos civiles y los políticos. Pero los extranjeros nada más tienen la posibilidad de hacer uso de los derechos civiles, porque los derechos políticos se les reservan a los nacionales. Es decir, si yo soy español, yo no me puedo venir para Colombia como extranjero y postularme a ser presidente de la República, senador, representante a la Cámara, diputado, gobernador, alcalde o concejal, porque esos derechos políticos se les reservan a las personas que son nacionales. Pero como extranjero yo puedo comprar una vivienda, una casa, hacer contratos, construir, que son derechos civiles. Entonces los extranjeros se pueden diferenciar en dos clases de extranjeros. Los extranjeros domiciliados y los extranjeros transeúntes. Los extranjeros domiciliados son aquellos que tienen permanencia o tienen vocación de permanencia en el sitio. Y los transeúntes son aquellos que llegan al país pero no tienen vocación de permanencia, como los turistas, aquel que ejerce el turismo, viene por un mes, 2 meses y luego se va. Ese es un extranjero transeúnte. Entonces ya tenemos tres subdivisiones o 3 elementos de la población. Tenemos los nacionales, tenemos los extranjeros y ahora vamos para los ciudadanos, que son totalmente distintos. ¿Quién me dice que es un ciudadano? Se parece, pero no es lo mismo. ¿Qué es ser ciudadano? Es una calidad que adquieren los nacionales por nacimiento o por adopción, mediante el lleno de los requisitos que para tal efecto señale la Constitución. Fundamentalmente el de haber cumplido cierta edad mínima, espera que no veo,
mínima y que habilita a las personas para ejercer derechos políticos, así como la plenitud de los derechos civiles. Sigo. No, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién es ciudadano entonces? La persona que... ¿Cómo? Aquella persona que haya cumplido 18 años y ya esté dentro de los derechos tanto civiles como políticos. Que Exactamente. ha nacido. Nos señala que ciudadano es la persona que, además de ser nacional, o sea, primer requisito, ser nacional, debe cumplir con un requisito adicional: la edad para poder ejercer que a plenitud derechos civiles y derechos políticos. ¿Por qué? ¿Quién tiene menos de 18 años aquí en este curso? Yo. Listo, entonces ustedes no pueden ejercer a plenitud sus derechos civiles o políticos. Se Porque les consideraría habitantes, ¿no? no, nacionales solamente. Solamente. Porque el ciudadano es un nacional que adquiere una condición especial de poder ejercer a plenitud sus derechos civiles y políticos. Si no tienes esa condición, entonces solamente eres un nacional. ¿Por qué? Porque si tú no tienes 18 años, necesitas un permiso de trabajo para poder trabajar en una empresa de tus padres. Entonces, si tienes 16, 17 años, necesitas ese permiso, lo cual genera que tú no puedas ejercer a plenitud tus derechos civiles. Si tú tienes 17 años, tú no puedes poder ejercer como alcalde de un municipio, o puedes ser elegido ni elegir, porque si no tienes 18 años no puedes votar. Entonces tampoco tienes a plenitud las garantías de tus derechos políticos. Entonces, ser ciudadano implica que yo ya pueda ejercer a plenitud mis derechos civiles y además los políticos. ¿Alguna duda al respecto? Dice, Kay, Todo claro, profesor. en caso de una persona mayor de edad pero discapacitada para ejercer tales derechos, entonces no es ciudadano. ¿Cómo así, Kay? Kay, ¿aló? O sea, profe, por lo menos las personas que no tienen, o sea, por lo menos que tienen algún problema mental, que no pueden ejercer por lo menos el voto, no son ciudadanos. Sí, sí, son ciudadanos. Lo que pasa es que para que se diga que tú, como si tienes una incapacidad mental, la única manera de que tú no puedas ejercer tus derechos es que tengas una sentencia o juzgado civil donde te declaren un interdicto mental, es decir, de que hay una decisión de un juez que diga que tú no estás capacitado para ejercer tus derechos civiles y políticos. Suspender en virtud de decisión judicial. Si tú eres una persona normal, no tienen por qué suspenderte el ejercicio de tus derechos. Ahora, tú sigues siendo ciudadano porque tú ya cumpliste los 18 y tú vas a ejercer tus derechos. Pero si tú tienes un problema y te declaran a través de una decisión judicial de que tienes suspendido los derechos civiles y políticos, eso lo que hace es que te declaren interdicto. Sigues siendo ciudadano, pero pierdes la posibilidad de ejercer por ti mismo ese tipo de derechos. ¿Quién los va a ejercer? Tu tutor, tu curador, que normalmente es el padre, el abuelo, el tío, el que hace esa gestión. Pero entonces, ¿por qué no se pierde el derecho? Porque es que tu derecho, si tú eres un discapacitado mental, tú eres un loco, un mentecato, un interdicto mental, un loco furioso, y el juez te suspende tu derecho de contratar, de gastarte la fortuna que te dejó tu padre, te va a nombrar un curador. ¿Y qué va a hacer ese curador? Va a ejercer esos derechos por ti, los que te están limitando a ti, los va a ejercer él por ti. Es decir, él va a contratar por ti, él va a tomar decisiones por ti, va a ejercer los derechos por ti. ¿Eso está más claro? Sí, profe. ¿Aló? ¿Sí entendieron?
Claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces tenemos otra categoría que se llama el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Es aquella parte de la población que tiene derechos políticos, que puede participar en la elección de los gobernantes. El pueblo es todo el mundo. Todo el mundo que tenga la posibilidad de ejercer derechos políticos, específicamente. Y la nación, ahí entra todo el mundo, el que es menor de edad, el que tiene suspendidos derechos civiles o tiene suspendidos derechos políticos, todos, ahí entran todos. Eso es la nación. Entonces tenemos, ¿cuántos criterios de población? Tenemos los nacionales, tenemos los extranjeros, tenemos los ciudadanos, tenemos el pueblo y tenemos a la nación. Tenemos 5 criterios. Profe, una pregunta. En ese caso, entonces, ¿cómo se distingue o, bueno, cómo se diferencia ciudadano del pueblo si prácticamente tienen los mismos derechos civiles y políticos? Aquí esencialmente te está haciendo referencia a los derechos políticos, porque de pronto tú puedes haber sido suspendido por tus derechos civiles, que no tengas la posibilidad de contratar, como por ejemplo cuando cuando el Estado, cuando un juez te emite una sentencia y te suspende los derechos civiles. Por ejemplo, un preso tendría suspendido derechos civiles. Tendría suspendido derechos civiles, pero es ciudadano, porque tiene 18 años. Tiene 18 años. Cuando la característica que te da ser ciudadano es solamente tener 18 años y ser nacional. Eso es ser ciudadano, independientemente de que puedas o no puedas ejercer esos derechos. Solamente con tener 18 años ya eres ciudadano. Por eso se llama cédula de ciudadanía. Y pueblo es toda aquella persona que pueda participar o ejercer derechos políticos. Es decir, para poder ser pueblo, primero tienes que ser ciudadano. Pero no necesariamente si eres ciudadano, eres pueblo. Porque si tú eres ciudadano, es decir, tienes 18 años, más de 18 años, pero estás preso, se te está suspendiendo la posibilidad de ejercer, de celebrar contratos y de poder votar. Los presos no votan. Tienen suspendidos los derechos políticos y los derechos civiles. Tampoco pueden contratar. Pero ellos no dejan de ser ciudadanos porque estén presos. Su calidad la tienen. Ellos tienen su cédula de ciudadanía y te la muestran. Mire, yo soy ciudadano colombiano, tengo 18 años. Pero ya no son pueblos porque tienen suspendido los derechos civiles, los derechos políticos, porque no pueden votar. Pero para poder ser pueblo necesitan ser ciudadanos. Es decir, todo ciudadano, todo pueblo, toda persona que hace parte del pueblo necesariamente tiene que ser ciudadano. Pero no todo ciudadano es parte del pueblo. ¿Está más claro así? Sí, profe, muchas gracias. ¿O está como enredado? Ya Está se bien, me está bien. Listo. Entonces ahí terminamos con el elemento población. Ahora nos vamos con el elemento territorio. ¿Quién me regala la definición del elemento territorio? Es la parte del globo terrestre sobre la cual ejerce soberanía un Estado. Es elemento indispensable para la existencia de un Estado. Las funciones también. Sí, las funciones. Funciones. Factor de la unidad del grupo que le permite a este tomar conciencia de sí mismo, diferenciándolo de los grupos vecinos. Es para el Estado una condición para su independencia. La autoridad del Estado se puede imprimir más fácilmente definida la actividad de la comunidad nacional, el asentarse sobre un espacio físico determinado. Función ordenadora puede cumplirse más fácilmente sobre los habitantes que se encuentran en el interior de sus propios límites.
Listo, entonces el territorio es uno de los elementos del Estado, el segundo elemento, y va a hacer referencia a esa parte, no solo física, porque el territorio no es solo el suelo, el territorio está compuesto por muchas otras cosas que las vamos a ver. Y ese territorio tiene como función que los habitantes tomen conciencia de que son un país, de que son un Estado, sirve para una condición de independencia. ¿Por qué? Como una condición de independencia. ¿Usted por qué vive con su papá? ¿Quién me dice? Porque dependo de ellos, ¿no? Claro, porque tú no tienes plata y te toca pedirle la comida, el almuerzo, vivir allá donde tu papá hasta que te profesionalices, empieces a ganar plata, te cases, empieces a ganar plata, tengas un trabajo, compres una casa o arriendes y te vayas de la casa de tu padre. Y es un proceso. Pero para poder hacer ese proceso necesitas billetico. Si no tienes billete no te puedes independizar. Entonces, ¿cuál es la condición de independencia del Estado? Su territorio y los elementos y recursos naturales y la producción que pueda tener el Estado. Para eso es la independencia. Cuéntame, Yerina, ¿qué pasó? Yerian, profe, es que un compañero no puede entrar para que le haga el favor y lo acepte. Listo, ya. ¿Cuántos es que son en el curso? 37, ¿no? ¿O son más? Listo, bueno. Entonces, además de tener la posibilidad de generar independencia, ese espacio físico nos va a generar un punto de cohesión. Todos vamos a estar compenetrados en ese mismo territorio. Cuando hablamos de territorio, nosotros nos imaginamos, o sea, ¿qué se nos viene a la cabeza? La parte física, la tierra, aquí en Colombia. ¿Cuál es el territorio de Colombia? Entonces todos piensan, ah, no, el suelo, es toda la parte que se ve aquí, más o menos así. Eso debe ser el territorio de Colombia. Pero el territorio de Colombia es mucho más que eso, que el suelo. Entonces tenemos el suelo, el subsuelo, el mar territorial, porque los mares también hacen parte del territorio, es decir, esta parte también es de Colombia, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, es decir, esta prolongación sobre el aire, también es parte de Colombia. El segmento de la órbita geoestacionaria hacen parte del territorio. Si quieren tomarle una foto, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos del territorio. Esos 8 elementos son los que vamos a desarrollar. Entonces vamos con los componentes. El suelo. ¿Quién me regala la lectura del suelo? El suelo es la porción de la superficie terrestre sobre la cual se asienta la población y se ejerce la soberanía del Estado. Las fronteras pueden ser de dos clases. Espérate ahí. Cuando tú me lees el suelo, ¿a qué se te viene la mente? ¿Qué se te viene la mente cuando hablamos de suelo? El territorio del país, ¿no? Territorio es esto. Tiene 8 componentes. Tienes que ser más específico en tu definición. Bueno, a mí se me viene a la mente la tierra. La tierra es la superficie terrestre. Territorio continental. ¿Sobre qué? Sobre la cual se asienta la población. Porque es importante tener en cuenta estas definiciones. Inclusive hasta cuando ustedes leen un artículo en el periódico o ven información, ustedes deben saber este tipo de cosas para poder entender el contexto internacional de las noticias. Cuando Israel
empieza a generar tiene problemas con los árabes, cuando Israel tiene problemas con los árabes, con Irak, con los países que están ahí alrededor, por las tierras que están en Tierra Santa, donde hay una mezquita, ahí está la iglesia del Santo Sepulcro y está una sinagoga judía, hay 3 religiones ahí. Ahí hay un problema de suelo y puede que haya reconocimiento o no de un Estado soberano. ¿Por qué? Porque a falta de uno de esos elementos de la soberanía o del territorio o de la población, el otro Estado no va a reconocer que ese es un Estado como tal o un Estado legítimo, y si no reconoce que es un Estado, puede invadirlo y transgredir normas, y bajo el derecho internacional no estaría generando ningún tipo de violación. Entonces, por eso es necesario conocer toda esta información de carácter constitucional. Si usted es terrorista, si usted es un mercenario, antes de ir a poner una bomba, lo primero que va a hacer es estudiar derecho constitucional. ¿Por qué? Inclusive, si usted le va a hacer la guerra a otro país, lo primero que tiene que estudiar es derecho constitucional general, derecho constitucional especial, que sería la constitución del país suyo y del otro país, y luego derecho internacional, y luego derecho de guerra, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, para poder saber cuál es el panorama de actuación y qué debe y qué no debe hacer y qué se considera legítimo y qué eso no se considera legítimo. Entre otras cosas porque la guerra internacional no está prohibida. La guerra internacional tiene unas reglas, unos parámetros que están en los convenios y los protocolos de Ginebra 1 y 2. La guerra sí se puede hacer, pero se debe hacer con fundamento en las normas. ¿Eso lo sabían? Yo sí. Yo tengo una diapositiva sobre eso. Listo. Entonces, por eso es importante conocer esta parte. Las fronteras del suelo pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Las fronteras del suelo pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Las fronteras naturales están compuestas por los mares, por los ríos, por los macizos montañosos, y las artificiales las fija el hombre de acuerdo a los criterios políticos y los acuerdos que haya realizado con las otras naciones. Entonces va a determinar o va a hilar hasta dónde llega y hasta dónde no llega su territorio. ¿Y cómo lo va a determinar? A través de parámetros que son paralelos, meridianos, longitud y latitud, que son los datos que en un mapa mundi nos van a señalar cuáles son los límites de ese territorio. Entonces vemos a Colombia, que tiene una demarcación con paralelos, meridianos, latitud y longitud. Por eso es que el mapa mundi tiene esas rayitas. Para determinar esas fronteras se aplican 2 principios. ¿Quién me explica esos 2 principios? El uti possidetis de facto y el uti possidetis iuris. ¿Quién me explica los 2 principios? ¿Nadie? No hay nadie. Significa posesión por el uso de ello y consiste en reconocer el dominio sobre el territorio de la nación que lo ha ocupado de hecho. ¿Nadie? Bueno, el uti possidetis de facto significa el uso del derecho material o de hecho. ¿Y eso en qué consiste? En que yo delimito la nación a la brava. Yo llego con una pistola, con mis tanques de guerra, con mis aviones, y yo me le parqueo a la nación que tengo al lado, y si es más débil, le corro la línea de la cerja, le corro la verja, como el que tiene finca, que si no está pendiente, el dueño de la finca de al lado le corre la verja hacia el lado
y se va robando el espacio. Y si el dueño de la finca que le están robando el espacio no hace nada, se la termina robando porque el otro es más grande, es más bravo, es más fuerte, le saca una pistola y se va robando el territorio del otro. Entonces eso es el uti possidetis de facto. De hecho, materialmente imponerse sobre los límites del territorio. ¿Eso está claro? Sí. Sí. Y el uti possidetis iuris hace referencia a la posesión por el uso jurídico. Significa en que yo no voy a ir a echarme plomo con el vecino, a llevarle los tanques de guerra, la fuerza aérea, la fuerza marítima, el ejército, para rodarle la línea, sino que yo voy a conversar con él, me voy a poner de acuerdo y vamos a fijar y le vamos a pasar la línea al país por dónde, cuáles son los límites tuyos y cuáles son los límites míos, y con qué me quedo yo, con qué recursos naturales me quedo yo y con cuáles te quedas tú. Esto es para ti, esto es para mí. Y por un acuerdo se ejercen las líneas de división de los países. Eso fue lo que pasó con el canal de Panamá. No, el canal de Panamá, bueno, pues sí, el canal de Panamá fue un acuerdo por escrito en donde se cedió ese territorio. No específicamente el canal de Panamá, porque el canal de Panamá es una obra, es un segmento, es una obra pública. Eso hace referencia al país como tal, que hacía parte de la Gran Colombia, pero en los acuerdos se decidió de que eso iba a ser un país distinto, un país independiente. Entonces, a cambio de San Andrés, concertadamente se delimitó que Colombia nada más llegaba hasta esa parte y de ahí para allá era un país distinto. Lo de San Andrés, ¿cómo así? ¿Quién me preguntó algo de San Andrés? Que Panamá fue cedida a cambio de San Andrés. Bueno, esos son acuerdos escritos, consensuados, jurídicos, a través de los cuales yo no me voy a matar contigo para rodarte la línea porque yo quiero más territorio del país que está al lado, sino que yo acuerdo, o si parte de mi territorio, por lo menos el Atlántico ya no quiere ser Colombia, sino quiere ser el estado del Atlántico y quiere ser un país, entonces se concuerda, es consensuado y se retira ese país y es un país independiente. Como la península balcánica. Exactamente. Entonces, existen esas dos formas, el uti possidetis de facto y el uti possidetis iuris. Ahora bien, tenemos el subsuelo. ¿Quién me regala la lectura del subsuelo? El subsuelo está constituido por la dimensión que se encuentra debajo del suelo y que se prolonga verticalmente en un cono cuyo vértice se encuentra en el centro de la Tierra. Listo, ¿qué entienden por eso? Vamos a terminar, terminemos aquí porque me está escribiendo un compañero de que ya tiene clase en otro salón y ya son las 8:30, pero vamos a terminar con el subsuelo. Lo que se encuentra debajo de una superficie. Profe, ¿qué es el terreno? El terreno es lo de arriba. Yo diría que en la clase del subsuelo ya entraría todo lo que es los minerales, lo que se encuentra debajo de la tierra, petróleo y todo lo que se puede encontrar debajo de la tierra que rodea el territorio nacional. Perfecto. Riquezas fósiles. ¿Y por qué hace referencia a que se prolonga en una forma cónica, verticalmente sobre la superficie? Porque va hasta el centro de la tierra. Sí, pero ¿por qué cónica? No, esa parte sí no la sé. Les doy una pista. Ya que el planeta ser redondo, al ser totalmente cuadrada, se puede expandir hacia otro territorio. Exactamente, la Tierra no es cuadrada, la Tierra es redonda. Entonces, si yo tengo a Colombia, yo tengo que extender
el subsuelo en una forma cónica en ese territorio. No lo puedo hacer de manera cuadrada porque si no me estaría cogiendo el territorio ¿de quién? Del país de al lado. De los países que están al lado. Por eso tiene que ser en forma cónica, porque este país que está al lado también tiene su subsuelo y va a ejercerlo en forma cónica. Imagínense que este es el planeta y nos vamos a repartir el subsuelo en forma cónica hasta el centro del planeta. Si lo hacemos de forma cuadrada, entonces nos estamos robando el subsuelo de otro país. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Yo necesito, antes de terminar, que el monitor me mande un mensaje para guardar el número del monitor. Monitor, por favor, mándame un mensaje y con tu nombre completo. Y, profe, y que usted le mande la diapositiva al monitor y que el monitor no las pase por el grupo. No, las diapositivas no las voy a enviar todavía, las voy a enviar cuando el curso finalice. ¿Y por qué, profesor? Porque esas son las pautas. Eso los obliga a ustedes a que ustedes tienen que estudiar las actividades, porque acá yo tengo el resto de la información, pero yo necesito que ustedes hagan las actividades. No les puedo dar las diapositivas porque si no, no van a hacer las actividades. Yo tomé fotos, así que... Listo, el que haya podido tomar una foto, tómele la foto. Pueden por favor mandar el link del grupo de WhatsApp, por favor, en el chat. Necesito que el monitor me envíe inmediatamente un mensaje. El número está en el chat. Pero que yo opino que el monitor sea el que creó el grupo. Es que no se ha escogido monitor. Bueno, cualquier persona que me envíe un mensaje, yo me comunico con esa persona. Bueno, Ángel Vázquez es bueno para monitor. Profesor, quien creó el grupo fue Juliet, yo creo que ella es la monitora. Eso es una regulación. Que igual usted mandó por el correo que si necesitaban algo se comunicaran con ella. ¿Con quién? Juliet. Con Juliet. Entonces yo tengo a Juliet Paola. Listo. Entonces yo me comunico con Juliet Paola. Juliet Paola es la encargada de enviarme en forma inmediata los grupos con los cuales vamos a trabajar hasta final del semestre. Entonces necesito que me envíe inmediatamente los nombres de los estudiantes y el número de grupo para poder remitirle las actividades que vamos a hacer. Ok, profesor. Profe, ¿necesito la división de los grupos hoy mismo o puede ser hasta mañana? Ya, yo necesito que ustedes me entreguen los grupos, me los manden al WhatsApp para enviarles las actividades ya. Profesor, una pregunta, y si usted manda una actividad sería para el otro viernes, o la entregaríamos el otro viernes. Ok. Estoy esperando. Bueno, listo. Entonces vamos a finalizar la clase. Vamos a finalizar la clase.